Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este tercer recap de Watchmen. Si llegan por primera vez a este formato no van a ver aquí el episodio, simplemente es un review en donde vamos a hablar y tratar de analizar qué fue lo que sucedió en este tercer muy interesante episodio de Watchmen. No hice el directo como generalmente lo estoy haciendo porque ayer salía después del lanzamiento del episodio el primer episodio del podcast oficial, así como con Chernobyl hicieron un podcast semanal en donde un tipo entrevistaba al creador de la serie y hablaban de un montón de cosas. Así va a ser, de hecho, el que entrevista esta vez el creador de Chernobyl y entrevista a Damon Lindelof, que es como el jefe de creación detrás de todo lo que tiene que ver con esta serie de Watchmen. Va a ser cada 3 episodios, entonces quería como escuchar primero, ver qué era lo que decían al respecto para poder complementar este primer grupo de episodios y este tercer episodio que me dejó pensando en muchas cosas. Entonces es bastante interesante. Tenemos que nos separamos un poco de Angela, del personaje de Regina King, para concentrarnos sobre todo en Laurie Blake, que pues la conocemos como Silk Spectre de los personajes originales de Watchmen. Entonces digamos que eso me pareció interesante porque es continuar la historia, mostrarnos un poco, pero o sea, creo que era necesario que le dedicáramos un capítulo completo a ella como para entender exactamente en qué situación se encuentra en este momento, para que de aquí en adelante podamos continuar con Angela y podamos continuar con la historia, a pesar de que no descartaría que en un futuro con personajes como esos o con personajes nuevos volviéramos a tener episodios que fueran concentrados desde ellos y no desde nuestro personaje principal, que es Angela. Pero entonces desde el comienzo es bien interesante pensar en quién es Laurie Blake, ¿no? Porque Blake es el apellido de su padre. Blake es el apellido del comediante que durante los eventos de Watchmen ella terminó dándose cuenta de que él era su padre y de que, bueno, de todo lo que sucedió y toda la relación complicada con la primera Silk Spectre, que era su mamá. Entonces digamos que ver que ahora ella está tomando el apellido de su padre y cómo está de una manera u otra como acogiendo ese legado de ser la hija del comediante me parece bastante interesante, porque además con eso terminamos la novela gráfica. Con eso terminamos como la primera corrida de Watchmen, podríamos decirlo, y es con ella diciéndole a Night Owl cómo me va a conseguir un par de armas, como sin saber exactamente si iban a continuar con sus labores como vigilantes o si ella de ahora en adelante iba a continuar pero bajo el manto de lo que fue su padre, que era el comediante. Entonces hay muchas cosas que nos van construyendo aquí de esa historia de hace 30 y pico de años que no hemos visto a Laurie hasta este momento, pero digamos que me parece muy interesante la estructura del episodio, el hecho de que haya sido todo a partir de esta comunicación que ella está teniendo con Manhattan, o bueno, de estas cabinas que existen para que la gente se comunique con Doctor Manhattan, que de por sí ya la figura me parece muy interesante, pero el hecho de que sea ella contando estas bromas, ¿no? La broma del constructor, la broma de los héroes, bueno, como toda esta cosa que finalmente hablan sobre ella misma de una manera u otra, y como todo lo que sucede alrededor de todo esto hablan sobre la situación actual en la que está Laurie. Tenemos todo esto y en medio de esta broma y en medio de todos estos paralelos se va dando lo que sucede aquí en este episodio. Entonces comenzamos con ella en este operativo encubierto en donde están atrapando a este tipo que luego van a decir que se llama Shadow, que es una especie de Batman, y de hecho es como la burla que le hacen a este personaje, porque después cuando aparece el senador King en su casa, lo que le está diciendo es como muchas gracias por mantener a estos tipos billonarios que simplemente quieren ser vigilantes por fuera de las calles, y es como sí, están definiendo a Batman, tienen a un tipo pues o sea, que está llegando a que quiere ser un vigilante, entonces se construye estos trajes y se construye estas cosas, y es como el traje negro, la armadura es súper reminiscente sobre todo por ejemplo a la armadura que utiliza Christian Bale como Bruce Wayne en el Batman de Nolan. Entonces tenemos todas estas cosas que hacen que este universo sea tan interesante, pues porque finalmente viene siendo una crítica a muchas de estas figuras que nos encontramos en los cómics más tradicionales, podríamos decirlo, y pues es como lo que caracteriza a Watchmen originalmente. Pero entonces vemos que lo están atrapando, vemos toda esta cosa que me parece muy interesante, y desde el comienzo nos marcan como esta es una mujer que es súper agria, es una mujer que es súper amargada. No sabemos exactamente por qué su vida es tan amargada, pero ella es muy amargada, y creo que es un tema que continúa a lo largo del resto del episodio, en donde todavía se nota que ella está tratando de encontrar su papel en el mundo y está tratando de encontrar su lugar
a pesar de que ha hecho todas estas cosas y a pesar de que ahora es quien es, como que siempre está tratando de estar por encima de los demás, tratando de hacer que la noten de una manera u otra por quién es ella, porque creo que es algo que viene desde Watchmen y creo que a eso va toda esta segunda broma de los tres héroes que mueren, van a donde Dios, él los está viendo a dónde van, si el cielo o al infierno, y cuando llegan a la última, que es obviamente la representación de ella, Dios ni siquiera sabe quién es ella. Y es eso, creo que es la reflexión que ella hace con respecto a su vida y es como nadie realmente me ha visto. Yo siempre he estado en función de todo el resto. Nunca voy a dejar de ser la ex de Doctor Manhattan, así como Pete le dice en el avión. Nunca voy a dejar de estar en función de Night Owl, así como el senador. Ahorita vamos a hablar de eso porque me pareció bastante interesante y creo que nos aclara un montón de cosas sobre cómo funciona este universo o sobre cosas que hemos visto en este universo de esta serie. Pero bueno, nunca me han notado a mí por ser yo, sino solamente por todas estas otras cosas que hice. Entonces es como que se esfuerza demasiado, como que ella es una persona por dentro, pero tiene toda esta caparazón y tiene toda esta máscara, lo cual me parece aún mejor, porque es como ya no está utilizando una máscara, ya no es Silk Spectre, no sabemos si ella fue el comediante o la comediante por algún tiempo, pero el hecho es que sigue utilizando una máscara, sigue utilizando esta máscara de eso, de soy mucho mejor o tengo que ser mucho mejor de lo que en realidad soy para que me noten. Entonces digamos que eso en todo este episodio me pareció súper interesante, pero entonces vamos viendo cosas para ahí, vamos viendo que la gente igual está protestando en la calle cuando ella atrapa a Shadow, y es como todo esto de nuevo, de lo que la gente quiere y bueno, como por qué surgen los vigilantes de una manera u otra. Pero entonces ella llega a su casa, vemos que tiene un búho enjaulado, que obviamente es una analogía a su última pareja, pues a la última pareja que supimos que ella tuvo, que fue Night Owl, que no sabemos exactamente qué es lo que está pasando o no sabíamos hasta este momento. Después llega el senador King y nos aclara que él está en la cárcel. Entonces como que sabemos que King quiere llegar a la presidencia. Desde el capítulo pasado nos hablaron un poco de eso cuando teníamos a este tipo que vendía los periódicos, al cual estaban llevando nuevos periódicos y hablaban de que el senador King, de que no confiaban ni en él, no confiaban en Redford, no confiaban en nadie, bueno, como todas estas cosas. Pero entonces él es un político en ascenso que obviamente está tratando de llegar a la presidencia, que es como el logro más grande al que pueden aspirar, pero entonces como que él la pone a ella en esta misión, ella claramente no quiere ir y él lo que le dice es como el presidente tiene poder para perdonar al que sea, incluso a tu búho. Entonces si Night Owl está en la cárcel, creo que eso aclara un poco las cosas, creo que eso nos habla de que de pronto después de este final del que yo hablé de Watchmen, en donde ella iba a conseguir esas armas y toda esta cosa, de pronto ellos siguieron siendo vigilantes y entraron en conflicto con la ley a tal punto en el que a él lo atraparon, a ella de pronto le ofrecieron alguna especie de indulto o algo por el estilo y ella terminó siendo esta agente del FBI cambiándose su apellido a Blake, pero Night Owl está en la cárcel o está de alguna manera en algún tipo de cautiverio. No estoy seguro de que sea una cárcel porque hablan de una jaula normal, o sea, no hablan de una prisión exactamente, sino hablan de una jaula, pues que obviamente tiene que ver con que él está aprisionado, pero al mismo tiempo también tenemos a Adrian Veidt que está en cautiverio. Y me parece muy interesante la elección de las palabras ahorita cuando lleguemos a ese segmento de Adrian Veidt que fue lo mejor de este episodio para mí, sobre todo cuando él está dictándole la carta a la señorita Cruikshanks. Esa parte fue increíble y ahorita voy a hablar un poco de eso porque en el podcast hablan de cómo fue grabar esas escenas, lo cual me parece interesante y lo cual me gusta tanto de que hagan estos podcasts, de que nos den estas miradas a qué sucede detrás de la producción o a cómo toman ciertas decisiones. Eso me parece genial. Está disponible solamente en inglés. Si saben inglés, de verdad se los recomiendo un montón. Está disponible en todas las plataformas de podcast, así como anuncio, esto también va a estar disponible en su versión de audio en todas las plataformas de podcast por si de pronto no tienen tiempo de sentarse a ver el video, pueden escucharlo también. Entonces síganme también en todas esas otras plataformas. Pero el hecho es que la selección del lenguaje es bastante interesante porque volviendo a White, él está en cautiverio. El búho está en una jaula, pero no dicen que está exactamente en una prisión, pero hemos visto muestras de la tecnología de Night Owl en todo este universo, desde el primer capítulo cuando teníamos la nave, cuando tenemos estos goggles que ellos utilizan para mirar en la oscuridad y todas estas cosas.
cuando Lori lo introduce en su broma, es como él está diciendo, yo hice un montón de máquinas para ayudar a la gente, no sé qué, entonces es como, ¿qué pasó? De pronto el gobierno lo tiene también en una especie de cautiverio, podríamos decirlo, lo tienen enjaulado, pero aún así lo mantienen generando tecnología para que sus fuerzas policiales, sus fuerzas militares o el gobierno mismo pueda utilizarlos de una manera u otra. Eso me pareció bastante interesante. Pero entonces el hecho es que Lori termina involucrada en esto. Tenemos esta introducción de lo que es la séptima caballería. Y eso también me gusta muchísimo de esta serie y creo que es lo mejor que ha hecho. Y es cómo introducen la información, cómo exponen las cosas que suceden en este universo sin necesidad de ser, o sea, parece orgánico, se siente orgánico y uno siente que hay cosas aquí que no entiende del todo, pero que uno va entendiendo de cierta manera. Entonces tenemos toda esta figura de las Redfordations, o sea, como de todas estas cosas de Redford que le están criticando a Angela durante el primer y segundo capítulo, cuando tenemos a este niño que la cuestiona, luego tenemos a este hombre que está relacionado con sus hijos adoptivos que también le dice cómo debe ser muy chévere tener toda esta plata de las reparaciones y todo esto, pero no sabemos exactamente qué son las reparaciones y aquí vuelven a mencionarlo. Y volvemos a Tulsa en 1921 cuando sucedió todo esto al puro comienzo de la serie y es como que la séptima caballería empezó a ser activa después de que se pasó la ley de víctimas de violencia racial y volvieron las personas negras a Tulsa a todo esto. Entonces ahí es donde me encanta que hagan el podcast porque se puede complementar la información de una manera muy genial. Entonces esto lo menciona en este podcast, lo menciona Lindelof y es que él habla, bueno, están hablando con Craig Mazin que es el creador de Chernobyl. Y como que Mason dice, ok, esta primera Watchmen, la novela gráfica tenía mucho que ver con este miedo que había en esa época y con esos miedos que existían de la Guerra Fría, bueno, como todas estas cosas, la crisis nuclear, había un montón de cosas ahí y en medio de todo se daba alrededor todo lo que veíamos en la novela gráfica y como era como alguien quería salvar el mundo, pero quería salvar el mundo de una manera muy extraña, lo cual hizo Adrian Byte, perdón, entonces es como aquí desde el comienzo nos dicen esto tiene que ver con raza y efectivamente tiene que ver con raza y hay varios elementos que suceden ahí, ¿no? Entonces es como que o sea, esto me parece increíble porque es lo que también hace muy interesante a Watchmen y es la mezcla de todos estos elementos reales vistos desde una perspectiva de qué hubiera pasado si hubiera sucedido ligeramente diferente. Entonces, por ejemplo, teníamos que en la novela gráfica original, Estados Unidos ganaba la guerra de Vietnam y adjuntaba a Vietnam como un nuevo estado de Estados Unidos y todo esto se debía sobre todo a la existencia del Doctor Manhattan que había jugado un papel muy importante dentro de la guerra y había ganado la guerra de Vietnam él solo prácticamente. Entonces era como esa pregunta de qué era lo que pasaba ahí. Aquí partimos también de un hecho real y es que eso que mencionan en el primer episodio del Blacks de este lugar, no me acuerdo ahora, se me fue la palabra, Wall Street negro, como todas estas cosas, este lugar en donde las personas negras tenían mucho dinero, en donde estaban toda esta cosa, fue real. Y sí sucedió en Tulsa, y en Tulsa en 1921 sí hubo una masacre de esas personas negras que vivían ahí. O sea, esto es real. Yo pensé que de pronto era de alguna manera fabricado o que era, no sé, como una llevada al extremo de algo que había sucedido o de cosas que suceden, pues de cosas de problemas raciales en esa época. Pero Tulsa 21 sí existió. En Tulsa en 1921 sí hubo una masacre de este tipo en lo que sí era llamado en esa época el Wall Street negro porque había personas negras muy adineradas. Entonces fue muy interesante porque lo que dice Lindelof es que al momento de la creación de esta serie estaba sucediendo todo lo que sucedió allá en Estados Unidos de Charlottesville y estaban hablándose de películas como Black Panther que estaba hasta ahora haciéndose el anuncio de que iba a tener un equipo completamente negro, de que el director, el escritor, bueno, como diferentes personas, entonces como que en esta sala de escritores ellos se preguntaban como si existiera un Wakanda actualmente, ¿qué es lo que habría pasado? Probablemente algunas personas habían tratado de destruir eso de una vez por todas y eso fue lo que sucedió en Tulsa en 1921. Existía esta utopía o bueno, este lugar en donde las personas negras, esta minoría de una manera u otra podían
ser quienes eran, podían ser exitosos y llegaron un montón de gente a destruirla. Entonces, como que esa iba a ser la razón de ser de la serie o la razón de ser del tema que existe alrededor de la serie. Pero entonces, si seguimos en lo que es la historia real. Muchos años después, no sé, hace unos años, no sé exactamente cuándo, hubo una persona que demandó al estado de Oklahoma por lo sucedido en Tulsa en 1921, porque no, las víctimas nunca habían recibido una compensación real por los eventos que sucedieron durante esa masacre y durante eso que sucedió ahí. Y esa demanda llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema no la aceptó por diferentes terminologías legales y por diferentes cosas así. Pero entonces la pregunta es, ok, sucedió lo de Tulsa 21, ¿qué hubiera pasado en este universo de Watchmen donde probablemente sí habrían tenido en cuenta esa demanda, donde esta demanda sí habría llegado a la Corte Suprema y en la Corte Suprema habrían dicho como, ok, sí, necesitamos darle una compensación. Y para equilibrar las cosas, lo que hizo en este universo el Congreso de los Estados Unidos fue pasar la ley de compensación de víctimas de violencia racial, en donde tenemos que, para no quebrar al Estado, o sea, las Redfordations son explicadas aquí en este podcast y todo tiene mucho sentido. Y es como que la compensación no es exactamente una compensación económica de te vamos a dar plata o te vamos a dar cosas así, a pesar de que sí pueden volver a sus territorios, pueden recuperar cosas y todo esto. La compensación es que están exentos de pagar impuestos de por vida. Las personas, las víctimas y los descendientes de las víctimas de lo sucedido, no solamente en Tulsa en 1921, sino que aquí Lindelof habla también de otros eventos. También hay compensaciones para nativos americanos y también hay compensaciones para los asiático-americanos que estuvieron en los campos de concentración de japoneses, que esa es otra cosa que realmente sucedió y que tampoco es muy conocida, pero que se ha ido conociendo en los últimos años. Tenemos, por ejemplo, la segunda temporada de Terror, habla un poco con respecto a eso, y tenemos como en la punta de lanza de todo esto a George Takei, que es este actor que estaba en Star Trek, que después ha participado en un montón de cosas, y él, por ejemplo, hace poco sacó su autobiografía en donde él fue uno de los niños de una de estas familias que fueron puestas en un campo de concentración de japoneses después de lo sucedido en Pearl Harbor, después de esta guerra en donde el enemigo eran los japoneses. Cualquier persona que viniera de Japón, cualquier hijo de inmigrantes, cualquier persona de este tipo, fue vista como una amenaza en Estados Unidos, y por eso los pusieron en campos de concentración, se los llevaron a todos y los pusieron en un mismo lugar para vigilarlos. Y entonces en este universo también hay compensación para todas estas personas. Entonces eso es la ley de reparación, pues la ley de víctimas de violencia racial de la que hablan, y la que hace que la séptima caballería aparezca, que el jefe del FBI dice como es el Ku Klux Klan pero con otro nombre y ya, y simplemente tomaron la figura de Rorschach y siguen la figura de Rorschach, a pesar de que yo siento que igual eso también es una reflexión social, y es como actualmente se toman figuras y se hacen cosas en nombre de esas figuras, a pesar de que no siempre necesariamente sea fiel a las enseñanzas de esas personas o los discursos de esas personas o de esas figuras. Y hablo de religiones, movimientos políticos, bueno, y un montón de cosas en donde la gente simplemente toma lo que le sirve de las actitudes o de los mensajes o de los legados de X o Y persona, y hace con eso cosas totalmente diferentes. Y siento que la séptima caballería es un poco eso, pero finalmente ellos son un movimiento de supremacía blanca, y digamos que de eso también habla Lindelof, lo cual me pareció muy interesante, y es que veían lo que estaba sucediendo en Charlottesville, y en Charlottesville teníamos a todos, tuvimos todas estas protestas, tuvimos todas estas cosas, bueno, fue como un incidente de violencia racial, y después de eso toda la población negra y los que apoyan a la población negra se botaron a las calles a hacer unas protestas gigantes, y al mismo tiempo hubo contraprotestas de movimientos de supremacía blanca y de movimientos de defensa de la raza blanca y todas estas cosas, en donde lo que Lindelof decía es como uno veía esto en televisión y lo increíble era como, claro, allá viene de toda esa tradición de cosas como el Ku Klux Klan, en donde teníamos todas estas máscaras y todo este uniforme que es el que vemos, que estaba escondiendo el juez Judd en su closet, y es como
estaban enmascarados, pero ahora ya no tienen escrúpulos, ahora son supremacistas blancos, están a favor de cosas de las que no deberían estar, pero ya no tienen máscaras, muestran su cara. Entonces esa es como la cuestión de las máscaras, siempre es muy importante en Watchmen y obviamente en esta serie tiene que continuarse. Entonces como que Lindelof pensaba, ok, ahora estas personas ya no tienen máscara, ¿qué pasa si les ponemos máscaras a los policías de una manera u otra? Y es como todos estos eventos de la Noche Blanca que llevan a que los policías que deberían ser los buenos ahora son los que tengan que taparse la cara. Pero entonces tenemos todos estos elementos que son muy interesantes. En medio de esto vemos que Lori decide irse a la misión sola, el jefe le dice que no puede irse, entonces ella se lleva a Peter, no sé si es Pete o Peter, el tipo el proyector, decide llevárselo, que es este tipo que después nos damos cuenta de que también está como desafiándola un poco, es este tipo que tenía una maestría o un doctorado en historia y que es como está súper enterado de todo lo que había sucedido y con el que finalmente termina acostándose, pero termina acostándose ella con él con antifaz, lo cual también es muy interesante, pero me estoy adelantando, llegamos a eso al final del episodio. En medio de todo esto pasamos por algo que me parece muy interesante y es que están ellos en el avión y el piloto dice como si pueden mirar por su ventana en este momento van a ver una vista panorámica del reloj del milenio. El reloj del milenio. Creo que esta va a ser una estructura y un lugar con creciente importancia en esta serie. Creo que tengo, no sé, tengo una pequeña sospecha de que el cautiverio de Adrian Veidt está dentro de algún lugar del reloj del milenio, porque además tenemos a Lady True, que es este personaje que se nos introduce aquí solamente con nombre, que creo que vamos a ver en el próximo episodio, si no estoy mal, si no recuerdo mal el tráiler del próximo episodio de la serie, y que creo que es esta figura que también ya habíamos visto algo de ella en el episodio pasado, y era esta que tiene a esta niña reclamándole los periódicos. Creo que ella es Lady True, que nos dicen aquí que en algún momento compró la empresa de Adrian Veidt y que inauguró este reloj y todas estas cosas. Dicen que Adrian Veidt por fin fue pronunciado muerto, pero que hay estas sospechas de que de pronto está en Argentina, tipo nazi, que se hizo una cirugía plástica y está incógnito en Argentina o algo por el estilo, lo cual me, la pregunta, o sea, es la pregunta mayor y es como ¿por qué pronuncian muerto a Adrian Veidt cuando claramente no está muerto? A menos, obviamente, de que estemos viendo líneas de tiempo diferentes. A menos de que estemos viendo, se nos vaya a revelar que todo lo de Adrian Veidt sucedió antes de lo que estamos viendo actualmente o que va a ser. Sí, que sucedió antes y que estas cosas que él está haciendo, de las cuales vamos a hablar ahorita, sobre sus experimentos y todas estas cosas, sean lo que no sé, sean el detonante para lo que vemos al comienzo de esta serie. O sea, como que todo lo que hizo White es lo que generó todo lo que estamos viendo en esta serie actualmente. No sé, eso me parecería interesante, pero yo creo que White está en su cautiverio. Dentro de algún lugar de este reloj del milenio. Entonces, sí, ahorita hablamos de eso. Y como para hacer esta conexión, porque en esta serie nada es al azar. Tenemos que, están hablando del reloj del milenio, tenemos toda esta cosa del reloj del milenio, y justo después de eso es la broma del segundo héroe, que el segundo héroe obviamente es Ozymandias, y obviamente es Adrian Veidt, que es el monstruoso, el que decide lanzar este calamar gigante sobre una ciudad para salvar el mundo, que es como la diferencia grande que existe con respecto a la película, y lo cual marca que esta no es una secuela o una continuación a la película de Zack Snyder, sino a la novela gráfica original. Pero entonces tenemos eso, tenemos que Lori llega a donde están interrogando a todas estas personas, se encuentra con Pirate Jenny, que tiene el peor disfraz del mundo porque es como una media de malla sobre la cara y es como Jenny, te veo toda la cara. Si yo te veo por la calle, te voy a reconocer porque no te estás tapando nada, no estás manteniendo una identidad secreta. Pero bueno, tenemos que ella está llegando con Red Scare, están entrando a todas estas personas, ella está buscando a Looking Glass. Y digamos que aquí es donde sigo diciendo yo como Lori está tratando todo el tiempo de hacerse notar mucho más fuerte o mucho más inteligente de una manera u otra de lo que es, porque siempre está retando a los otros. Entonces
entra a donde Looking Glass y le quita el control remoto, limpia los dientes viéndose en su máscara, como todas estas cosas, como siempre tratando de estar en control de la situación, como siempre diciendo, mira, yo soy la más inteligente aquí, yo tengo toda la información, tú no me puedes sorprender con nada, como todas estas cosas, lo cual me parece que es mucho más interesante cuando tiene una respuesta, cuando le devuelven un poco, porque digamos que en esta con Looking Glass simplemente está como respira, tenle paciencia a esta mujer, como todas estas cosas, pero por ejemplo con Angela, esa interacción luego con Angela me pareció realmente genial. Pero entonces después de eso es la tercera parte, el tercer héroe en la broma, que es Doctor Manhattan, ¿no? Ella está hablando de todo esto y en medio de eso es el funeral del jefe de policía, de Judd. Hay una protesta afuera del cementerio. Lori trata de hablar inicialmente con Angela, pero Angela todavía está, o sea, ahí está en su papel de Angela, como yo no soy policía, todas estas cosas, pero pues nosotros sabemos obviamente que Lori sabe quién es Angela, entonces le pasa su tarjeta, pero pues ella como que se hace la loca, no sé qué, empiezan a dar las palabras de Angela, como todo esto que muestra de nuevo la relación que ella tenía con el jefe Judd, y es como sabíamos que después de lo que pasó en la Noche Blanca, ninguno de los dos estaba seguro. Él siguió como policía, yo no, pero aún así nos prometimos que nos íbamos a decir el uno al otro qué queríamos que fueran nuestras palabras en el entierro del otro. Entonces ella empieza a cantar toda esta cosa. Vamos viendo cómo sale este tipo de la séptima caballería, que yo no creo que sea un tipo de la séptima caballería. La verdad, no creo y ahorita voy a decir exactamente por qué. O si es de la séptima caballería, creo que nos habla de la relación que tiene la séptima caballería con el senador King. Pero entonces tenemos que sale este tipo, sale con la bomba, está conectada a mi corazón, quiero al senador King, tráiganme al senador King, el senador se va con él, Lori lo mata y empieza toda esta cosa de la bomba. Y es súper cruel, pero me pareció muy chévere el hecho de que Angela haya tenido que poner el cuerpo de este tipo que iba a explotar en la tumba de su amigo y después haya tenido que utilizar el cuerpo y el ataúd de su amigo para cubrir la explosión. Y la mirada que le da a Lori cuando están las dos en el suelo es como de maldita puta, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué me haces hacer esta vaina? Lo cual me pareció realmente genial. Pero entonces, después de eso, nos vamos a la mejor parte del capítulo y es Adrian Veidt. Así, vemos su taller, vemos todos estos planos, vemos que él está cosiendo este cuero, todas estas cosas, vemos cómo corta, vemos cómo saca el casco de la armadura, y le está poniendo todas estas pruebas a Phillips, ¿no? Y entonces es como Phillips... ¿estás listo para irte al increíble desconocido? Bueno, como todas estas cosas. Y vemos como Phillips muere congelado. Entonces es como, ¿qué está tratando de hacer Veidt? Porque yo imaginé que en algún momento pensé como, listo, nos van a hacer una toma, ¡frum! Nos vamos a devolver y nos vamos a dar cuenta de que él está en alguna especie de isla flotante o algo por el estilo. Pero entonces... Después, bueno, ya les voy a contar cuál es mi teoría completa con respecto a esto, porque lo he pensado bastante y no sé si sea muy loco, pero igual me gusta mi teoría. Pero entonces vemos que después de eso es como, no, tengo que conseguir una piel más gruesa, va a cazar los bisontes y cuando está cazando estos bisontes llega este tipo con esta máscara que luego vamos a ver que es el guardia forestal que lo detiene. Entonces después tenemos este momento increíble de la carta en donde la señorita Cruikshanks le está leyendo la carta donde le está diciendo como teníamos unos términos cuando llegaste aquí a tu cautiverio y creo que los estás rompiendo, como toda esta cosa, entonces como no lo hagas porque después no te va a disparar a los pies, sino que te voy a detener. Entonces tenemos este discurso increíble de Jeremy Irons dictándole la carta a la señorita Cruikshanks en donde la dicción, la cadencia, las expresiones, todo me parece realmente genial. Y lo que cuenta Lindelof en el podcast es que ellos grabaron el piloto de la serie y después de eso, o sea, el proceso normal es que se le pide a un escritor, que arme un equipo para escribir una serie. Después de eso, si se pasa esa etapa, se pasa a la grabación del piloto y después el piloto se aprueba y si el piloto se aprueba, dan la temporada completa. Entonces después de que grabaron el piloto y dijeron listo, va a haber una temporada completa, lo que pasó es que estas cosas con Jeremy Irons como Adrian Veidt las graban
no sé cómo en Gales, las graban en este castillo en Gales, pero en ese momento estaban a muy poco tiempo de que llegara el invierno a Gales, entonces ya no iban a poder seguir grabando las cosas con el mismo ritmo con el que se grababa el resto de la serie, entonces escribieron todo lo de Adrian Byte, escribieron todo el material para Jeremy Irons de toda la temporada y grabaron antes de comenzar la producción del segundo episodio, comenzaron a grabar todo lo que tenía que ver con Adrian Byte en este castillo. Lo cual es un compromiso bastante grande porque quiere decir que tú tenían que tener muy claro para dónde querían que fuera la historia. Porque si son 9 capítulos, creo que son 9 capítulos, 8 o 9 capítulos, y solamente tenían escrito como tal el primero, pero ya se comprometieron a grabar cosas para el resto de la temporada en donde yo creo que vamos a continuar con esta estructura, lo cual es que ya es bastante clara y es como estos interludios de unos minutos viendo qué es lo que está pasando con Adrian Byte acá. Eso me pareció genial y Jeremy Irons me parece que está haciendo un papelazo y está haciendo una interpretación increíble en esta serie. Pero entonces tenemos que termina él vistiéndose como Ozymandias, yendo a cazar a la medianoche. Y aquí es donde yo genero, bueno, primero que todo, hablemos de cuál es mi teoría. Sabemos que él está en alguna especie de cautiverio, ¿no? No lo definen como eso, lo definen como un cautiverio. Entonces sabemos que él no puede salir de los territorios adyacentes a este castillo en donde él está. Tenemos a estos clones, podríamos decirlo de una manera u otra, que son sus sirvientes, que no sabemos exactamente si los creó él o no los creó él, porque ya existe el antecedente dentro de la novela gráfica de Adrian Byte haciendo estos experimentos genéticos, pero no sabemos quién es el guardia, no sabemos por qué hicieron porque hay estos términos de cautiverio y todas estas cosas, pero entonces lo que yo creo y cuando lo conecto al reloj del milenio, yo creo que hay algo dentro del reloj del milenio que es este espacio en donde está Adrian Byte. No sé si es alguna especie de bolsillo dimensional o algo por el estilo, pero el hecho es que yo me lo imagino como un domo. Me lo imagino realmente como un domo en donde él está, en donde se simulan todas las estaciones, donde se simula todo el ambiente y él no puede ir más allá de los límites de ese domo y cuando está acercándose a los límites de ese domo es que está incumpliendo los términos de su cautiverio y llega el guardia a detenerlo, pero al mismo tiempo creo que puede haber de una manera u otra alguna especie de hueco legal, porque tenemos que él le está diciendo yo nunca me atrevería a incumplir los términos a los cuales acordamos, y es como yo creo que hay algo en la parte de arriba, hay algo que está sucediendo con la parte de arriba en donde él cree que puede escapar por ahí y esas son las pruebas que él está haciendo. Las pruebas que él está haciendo tienen que ver con escapar por arriba o escapar por algún otro límite que no sea un límite horizontal, podríamos decirlo, en donde tenemos esta catapulta gigante, tenemos estas cosas que él está haciendo de ponerle oxígeno a Phillips en toda esta armadura como una especie de escafandra improvisada, en donde claramente están lanzando a este tipo a alturas y él murió congelado de alguna manera, entonces es como hay defensas alrededor de este espacio que él tiene que saltar o tiene que encontrar la manera de esquivar para poder salir de ahí, pero creo que su objetivo claro es salir de ahí, ¿no? Pero esa es mi teoría actualmente, pero entonces, volviendo a mi conexión, lo tenemos a él viéndose al espejo como Ozymandias, este personaje que era este multimillonario que se mostraba con una cara al mundo, pero que detrás estaba tratando de crear toda esta crisis con este objetivo de salvarlo, pero que finalmente mató a toda esta gente con el calamar gigante, hizo todas estas cosas. Entonces tenemos estas dos caras de este personaje y justo después de ver a Ozymandias, ¿qué es lo primero que vemos? Al senador. El senador King en esta rueda de prensa presentándose de nuevo, porque ya habíamos visto cuando el jefe del FBI estaba hablando de esto, como él llegó como si fuera alguna especie de salvador a proponer esta ley y a proponer todas estas cosas y él quiere ser el presidente, pero entonces es como se presenta a él mismo como este tipo súper correcto que está siendo atacado por estas fuerzas del mal y es como le preguntan por los rusos y él es como yo no me importa, yo soy el representante de la gente de Oklahoma y los rusos no son mi problema en este momento, mi problema es la séptima caballería, estos tipos que están haciendo todas estas cosas, entonces es como de nuevo, no creo que sea casual, no creo que mostrarnos a Ozymandias y justo después mostrarnos al senador
sea casual. Y ahí es donde entran mis sospechas, porque, no sé, la séptima caballería atacar con un solo tipo, no sé, como que ese atentado que estaban tratando de hacer ahí me pareció bastante extraño. El hecho de que fuera directo por el senador, como todas estas cosas, parece muy montado todo, parece como si hubiera sido un plan para hacer quedar bien al senador, como que no sabían que Lori se iba a meter, no sabían que Lori iba a disparar y que iba a matar a este tipo, pero de pronto lo que estaban planeando era que, no, y por eso ahí digo, no sé si este tipo era de la séptima caballería, si no era de la séptima caballería y esto era todo un montaje, pues obviamente querían echarle la culpa a la organización y ponerlos más como enemigos para poder justificar el hecho de que pudieran ser más drásticos con las medidas a tomar en contra de ellos, o si sí es la séptima caballería, eso quiere decir que el senador King tiene una relación con ellos. Lo cual tampoco descarto del todo, lo cual no me parece descabellado pensar que de pronto él por detrás de cuerda está abrazado con estas personas, está en asociación con esta organización terrorista, también con este objetivo último de llegar a la presidencia, y de pronto les está ofreciendo un montón de cosas, o de pronto está haciendo él una especie de doble agente en donde los está apoyando para que hagan todo esto, y una vez logre su objetivo se va a ir en contra de ellos y los va a destruir o algo por el estilo. Pero este senador claramente es sucio, este senador claramente está dispuesto a hacer lo que sea para llegar a cumplir su objetivo de ser presidente, y creo que vamos a descubrir un montón de cosas de él en lo que queda de la temporada. Y tenemos mi segundo momento favorito del episodio, y es esta conversación entre Lori y Angela, en donde ella le está diciendo como, pues yo sé que eres el jefe de ustedes, sé que están muy emocionales, y le empieza a dar toda esta información, ¿no? Como encontré estas huellas de la silla de ruedas, además luego fui a la casa de él y vi este compartimiento que él tenía, pero tenía solamente como un maniquí, un busto de un maniquí grandote, pero que habría estado colgando ahí, y al mismo tiempo le va dando todas estas pistas, ¿no? Le está diciendo como, yo sé que hay algo escondido acá detrás. Yo sé que tú estás escondiéndome algo con respecto a tu jefe de policía, con respecto a toda esta información. No creo que hayan pasado por alto simplemente las huellas de la silla de ruedas. Yo creo que escondiste o sacaste eso que estaba escondiendo el jefe Judd detrás de su closet, como diciéndole, estoy un paso por delante de ti, y tratando de intimidarla, como generalmente este tipo de personas que terminan siendo colgados pero tienen escondidas cosas detrás de su armario, se creen la gente buena, y la gente que encubre a estas personas por cualquiera que sean las razones también se cree la gente buena. Pero sabes, yo como gente buena para el desayuno. Y Angela como que se queda un momento como siguiéndole el juego, como de, oh por Dios, estoy súper intimidada, y después, hace finge este escalofrío y bota el café. Ah, Regina King es la reina. Regina King de verdad está haciendo un papel increíble. Y Jean Smart como Lori Blake está a la altura, y creo que las dinámicas que nos van a presentar entre estos dos personajes de aquí en adelante van a ser muy interesantes. Pero entonces vemos que nos cierran el capítulo, tenemos el final de la broma, el final cuando aparece esta niña que conecta las dos bromas. Entonces tenemos esta primera broma de el padre que está tratando de enseñarle todo lo que sabe a su hija, que creo que es como una visión de la relación fallida de ella con su padre, y de algo que ella nunca pudo tener. Y es que finalmente creo que, de nuevo volviendo a ese final de Watchmen, en donde ella va a recoger estas armas, en donde parece que va a continuar más por el lado del comediante después de ella habiendo aceptado toda la historia, aceptando quién es su padre y todas estas cosas. Siento que es un momento de la historia que no hemos visto o que no vamos a ver. Creo que no vamos a ver un flashback tan claro a ese tipo de cosas, pero siento como que es de pronto lo que la llevó a ella a estar en el momento en el que está, a ser la agente del FBI, a que de pronto atraparan a Night Owl y todas estas cosas. Y es como nunca tuvo un padre, siguió los pasos de su padre, pero nunca tuvo un padre que le enseñara a seguir esos pasos, ¿no? Entonces eso me parece interesante, y además teniendo en cuenta que luego se conecta con la segunda broma de los héroes, en donde tenemos que finalmente termina siendo Dios esta representación del padre de ella de una manera u otra, porque ahí es donde se conectan, ¿no? El papá construye estas cosas, pero le queda
ladrillo por fuera, le queda un ladrillo a la deriva, que es la representación de lo que es ella, es la representación de eso que el padre nunca planeó, de eso que nunca pudo controlar o de eso que no podía controlar, y es ella. Ella no estaba en los planes, ella no era algo que estuviera dentro de los planos de construcción de nada, y creo que es una reflexión hacia ella misma de cómo no sabe exactamente quién es. Siempre ha estado tratando de encontrar quién es ella, porque finalmente Dios le dice como esto es raro, pero no sé quién eres. Y la respuesta de ella es yo fui la niña que botó el ladrillo. Entonces es como esta cosa en donde nadie la tuvo en cuenta ella, pero sus acciones sí movieron otras cosas, y es como ella terminó matando a Dios o terminó con Dios muerto, y Dios se fue al infierno también, ¿no? Y después tenemos esto que al comienzo del episodio, cuando ella llega a la casa y abre este maletín, vemos un brillo azul, azul Manhattan obviamente, y termina ella abriendo ese mismo maletín en su habitación de hotel y vemos que es un dildo azul gigante, obviamente como haciendo referencia a Doctor Manhattan, y vemos que tenemos ella tiene este número de la revista Esquire en donde dice como Silk Spectre takes Manhattan, o sea como Silk Spectre se toma a Manhattan, pero al mismo tiempo es un juego doble ahí en donde ella está abrazada a un Doctor Manhattan desnudo. Entonces es como recibe a Manhattan de una manera u otra. Entonces vemos esta cosa y ella como que no le parece suficiente en este momento y se va a donde Pete y termina acostándose con él, pero cuando vemos Pete tiene el antifaz y es como se acostó con otro enmascarado o decidió acostarse con alguien que tenía esta fascinación por los enmascarados, y es como esta relación muy compleja que ella tiene con esto, de nuevo, habiendo sido ella una enmascarada, habiendo sido tenido relaciones con ellos, habiendo sido la hija de uno, como todo esto ahorita casándolas de una manera u otra, porque vemos que ella está en esta división del FBI para que está en contra de los vigilantes. Entonces esta relación súper extraña de ella consigo misma, que después, esto me pareció genial porque tuve que volver a verlo un momento porque tuve la duda, entonces quise volver a ver ese último momento del episodio cuando ya está terminando la broma, y dice como, es interesante ver cómo los estúpidos aquí abajo creen que a ti te importa algo cuando has estado décadas por fuera del planeta, y se corta la comunicación y le dicen como tu mensaje llegará en unos 40 segundos. Y desde ese momento en el que dice 40 segundos, mientras ella cuelga, sale, se acomoda la ropa, va caminando por la calle, va llegando a la acera, pasan 40 segundos antes de que caiga antes de que caiga la camioneta de Angela. Eso me pareció increíble, como que cuando lo vi por primera vez anoche dije como, ¿será que sí? ¿Será que sí? Y tuve que volver a verlo y empecé a contar, 1, 2, 3, 40 exactos, ¡pum! Cae la camioneta, lo cual me pareció realmente genial y abre preguntas, ¿no? Y es como, obviamente esa era la broma, la niña botó el ladrillo al cielo y el ladrillo después mató a Dios, que no se dio cuenta de que le iba a caer, y esto casi la mata a ella sin que ella sin que ella se hubiera dado cuenta, y es como este ladrillo metafórico también cayó ahí y ella simplemente se ríe, y es como la respuesta de Doctor Manhattan a la broma, como si escuché tu broma, mira, aquí te mando algo gracioso y algo divertido, pero al mismo tiempo entonces es como, ¿qué relación tiene esto con todo lo que vimos, con todos estos amigos en lugares altos que tenía el abuelo de Angela, que se los llevaron con esta nave y con este imán? ¿Es esa la nave original de Night Owl o tiene algo que ver con eso? ¿O están estas personas relacionadas de alguna manera con Doctor Manhattan? Porque tenemos que el abuelo de Angela también, al comienzo siempre como yo soy Doctor Manhattan y siempre mencionando el Doctor Manhattan y todas estas cosas. Entonces, ¿hay alguna relación más grande? ¿Hay algún plan que está haciendo el Doctor Manhattan desde Marte con personas de aquí de la Tierra para generar alguna otra cosa? ¿O están preparándose para la llegada de Adrian Byte? ¿O qué es lo que está sucediendo? No sé, se abren un montón de preguntas, pero este capítulo me gustó un montón. Este capítulo me gustó mucho y la serie creo que va mejorando en muchos aspectos y creo que va logrando cosas muy, muy, muy interesantes.
Entonces sí, vamos a continuar viéndola. Creo que el próximo domingo sí volveré con un directo, teniendo en cuenta que no hay podcast oficial, sino que el podcast va a salir después del sexto episodio, pero entonces creo que volveré a hacer un directo normal y común y corriente. Además también estén súper pendientes porque hoy mismo comienza His Dark Materials también por HBO. No estoy seguro de si voy a hacer un directo porque no sé si tenga el tiempo, pero voy a estar haciendo recap de esa serie. También hoy mismo voy a estar lanzando el recap de los primeros 3 episodios de Sí, una de las nuevas series que se lanzó este fin de semana, de las primeras de Apple TV Plus, que entra a ser un nuevo competidor en todo esto, compitiéndole a HBO, compitiéndole a Netflix. Después, más adelante en el mes, en menos de 10 días, vamos a tener la entrada de Disney Plus. Entonces va a ser un final de año súper, súper, súper interesante. Entonces estén súper pendientes. Les recuerdo que esto también van a poder encontrarlo en su versión de podcast en cualquier plataforma en donde lo escuchen. Así que síganme en Spotify o en Apple Podcast o en SoundCloud o en donde sea que escuchen sus cosas. Síganme y también todos los links los van a encontrar abajo. Muchísimas gracias por ver este video. Denle like, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les puede interesar. Suscríbanse al canal si son nuevos y si ya están suscritos, denle click a la campanita para activar las notificaciones y se van a enterar de todo lo que sucede aquí en YouTube cuando sabemos nada de videos nuevos, directos sorpresa, directos programados, etcétera, 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 etcétera. También pueden seguirme en el resto de redes sociales en facebook.com/no sabemos nada de 4, en Twitter, en Instagram, en @no sabemos nada de, pero me encuentran como no sabemos nada de, en Direct también. Recuerden unirse al Discord de comunidad de NSN, todos los links los encuentran abajo en la descripción de este video. Yo soy Álvaro y nos vemos o nos escuchamos en una próxima oportunidad. Hasta luego.